Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Visiones y Versiones es un programa auspiciado por la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, la Dirección Administrativa de Proyección Social y Proyectos Especiales y el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Hoy contamos con la grata compañía del maestro Miller Dusan Calderón, quien es licenciado y egresado de Lingüística y Literatura de la Universidad Surcolombiana, adscrito al Departamento de Psicopedagogía. Bienvenido, Miller, a Visiones y Versiones. Un placer encontrarme aquí con ustedes y con toda la opinión. Gracias por estar con nosotros y por compartir tanto las experiencias de orden académico como las de proyección social que desarrolla a través de la investigación de los semilleros y de la gestión de proyectos por la defensa de la vida y el territorio. ¿Cuál es la formación posgradual suya, Miller, y lo que genera esa formación posgradual en términos de construcción de un capital cultural y político que hace que tenga relaciones con grupos académicos, con redes de intervención social, con organizaciones no gubernamentales? Bueno, después de haberme formado en el programa de Lingüística y de Literatura, realicé también una maestría en la Universidad Pedagógica Nacional CINDE sobre educación y desarrollo social. Posteriormente realicé también una especialización en instituciones jurídico-políticas en la Universidad Nacional. Después viajé a Europa, donde participé en la Escuela de Cultura de Paz. Sobre todo allí amplié mucho más mi visión sobre el análisis de los conflictos internacionales. Pude ver varios, sobre todo, por ejemplo, el de la confrontación entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario en el África subsahariana. También pude comprender mejor el conflicto que se vivía con la ETA, en el caso de Irlanda. Y allí también pues miré varios conflictos, entre ellos participé en un equipo de investigación sobre análisis del conflicto colombiano, donde invitamos a muchos de los actores, los presidentes, encargados fundamentalmente de la paz en cada uno de esos periodos presidenciales, para tratar de abordar cómo se entiende esta problemática que se vive en Colombia y por qué ha sido tan complejo la solución y la transformación del conflicto que se vive en este país. También realicé un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona sobre educación y sociedad, donde mayor énfasis tuvo que ver con la formación, sobre todo en el campo de lo que llaman las epistemologías caóticas, para comprender mejor todas las teorías de la complejidad. Y pues es evidente que allí tuve que revisar un poco fenómenos de la física, sobre todo de la física cuántica. Y pues es evidente que toda esta formación posterior me va a servir mucho para acumular experiencias fundamentalmente teóricas y poder reorientar mucho de los procesos en los cuales he participado con colectivos, como el más importante que inicié hace 12 años, que tiene que ver con la defensa territorial y la defensa de la vida a partir de el macroproyecto institucional acompañamiento a las comunidades víctimas de la política mineroenergética en la cuenca alta del río Magdalena. Pero es evidente que también antes de eso pues realicé algunas publicaciones, entre ellas una muy importante que tiene que ver con el empoderamiento de las comunidades desde la educación popular, que ha sido bastante valorado ese texto. También sobre proyectos que desarrollé sobre diplomados que tienen que ver con la transformación de los conflictos. También existe publicación en ese campo. He hecho publicaciones también sobre cómo entender el problema de la epistemología de las ciencias, sobre todo en el caso de la didáctica de las ciencias. También participé en ese proyecto. Y finalmente he publicado en mi página web desde el 2007, sobre todo hasta hoy, casi de manera continua, mínimo un artículo por semana. Es decir, que hay un acumulado de una experiencia
que en este momento sería más o menos, pues imagínense, desde el 2007 hasta hoy, ya cuántos años, ya. Y es evidente que allí se puede mirar todo lo que ha sido el legado cultural que he venido construyendo, sobre todo a partir de una nueva comprensión de la realidad mundial, sobre todo una nueva visión de cómo se entiende hoy el poder de las corporaciones transnacionales en la invasión a los territorios y cómo se desarrolla lo que David Harvey llama fundamentalmente la acumulación por despojo. Y a partir de allí comencé a reconstruir también visiones sobre el caso de cómo entendemos la nueva realidad hoy, ya no tanto desde la época de la industria, como abordó por ejemplo Marx, sino fundamentalmente desde una categoría nueva que tiene que ver con unidad de análisis los territorios. Que a partir de allí entonces comencé a categorizar sobre qué se entiende por el territorio como una nueva forma para poder comprender los procesos de acumulación y explotación del capital a nivel internacional, porque eso no solo es un caso específico del sur global, sino que también se presenta en el norte global. Miguel, en ese sentido, ¿a qué grupos ha podido conocer, qué asociaciones están articuladas a los proyectos que ustedes desarrollan? Y a nivel nacional también, ¿qué tipo de agrupaciones existen en la misma dirección de los proyectos que ustedes adelantan? Bueno, pues yo estoy muy vinculado inicialmente a la academia y estoy participando en lo que llaman las organizaciones tradicionales de los trabajadores en Colombia, como la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, el movimiento estudiantil. Pero para mí lo más importante es haber participado ya en procesos de construcción de nuevas alternativas organizativas que están ligadas a los movimientos sociales, o lo que hoy se denominaba también las sociedades en movimiento, retomando una categoría de Raúl Civechi, para diferenciar movimientos sociales desde la perspectiva más eurocéntrica y cómo se entiende eso, que tiene variaciones fundamentales en la realidad latinoamericana. Y fundé aquí la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo. Participé en la construcción del movimiento colombiano Ríos Vivos, que integra todos los procesos de resistencia contra represas. Está Quimbo, está Hidrosogamoso, está Ituango, está el caso de Urrá, bueno, los movimientos de Salvajinas, etcétera, etcétera. Es una organización muy importante, hoy vigente, con mucha presencia en todos los procesos de reflexión sobre hacia dónde vamos a raíz de estos fenómenos que están dando hoy en la época contemporánea. Pero a partir de allí entonces también participamos en la creación del MAR, que llama Movimiento contra Represas de América Latina, que lo fundamos en Brasil, y a partir de allí pues integramos a muchos sectores como Patagonia Sin Represas, pero también los procesos que se dan en Perú, en Argentina, Ecuador y sobre todo en Colombia y Guatemala y también en México, ¿no? Ahí está integrado todos esos procesos. Y posteriormente he participado en los últimos debates internacionales a nivel de lo que se llama el movimiento Ríos Internacionales, International Rivers, ya que hoy está vigente y que aglutina todos los procesos contra represas a nivel planetario. Y también he participado, por ejemplo, como miembro de un movimiento muy importante en Italia que se llama Stop Enel, es fundamentalmente contra esta transnacional que es la segunda generadora de energía en Europa. Y también pues, he participado con comunidades académicas en la discusión, por ejemplo, de la crisis climática, que tiene que ver con las relaciones que he tenido con equipos de investigación sobre las cumbres climáticas, que son los paneles intergubernamentales sobre cambio climático, que le he hecho seguimiento a esos procesos hasta el último que se realizó el año pasado en Egipto, pasando por algunos muy importantes como el caso del encuentro del 2015 en París y posteriormente en Glasgow, ya en Escocia.
Y entonces le he hecho mucho seguimiento a eso y me he integrado con varios equipos de trabajo de contexto, por ejemplo, con personas aquí en Colombia, en la Universidad Nacional, donde participamos en la construcción también del movimiento colombiano ecosocialista, que hago parte también de esa coordinación nacional. Y dentro de ese proceso también participé en la construcción de un movimiento que se llama Movimiento Social, Mineroenergético y Ambiental, donde participamos más o menos 100 organizaciones en Colombia, donde estamos discutiendo los temas que hoy son debate en Colombia, como el fenómeno de la soberanía energética alimentaria y particularmente todo este debate que está dando sobre la crisis climática y particularmente algunas de las salidas que proponen como las transiciones energéticas justas y no justas, esto que tiene que ver también como cómo se viene concibiendo el problema de la crisis climática, que a veces se cree que todos compartimos las mismas ideas, pero es evidente que hay que entender que es un problema muy complejo que se ha convertido incluso, y que sí, la verdad, es uno de los mejores negocios del sistema financiero internacional, y que también pues hay que hacer serios cuestionamientos al interior de la academia, porque eso está relacionado también en que hoy en día seguimos sosteniendo teorías que ya no lo sostienen ni siquiera sus creadores, como el desarrollo sostenible, y aquí creamos maestrías en educación para el desarrollo sostenible, derecho sostenible, economía para la sostenibilidad, y entonces también hemos entrado en una serie de negocios, pero sin haber hecho reflexiones muy profundas sobre qué consiste eso, cuando hoy en día eso es insostenible, que se sostiene desde las teorías del decrecimiento de 1971, que han sido fundamentales cuando se plantea que existe precisamente una ambición por acumular capital en un mundo que tiene límites biofísicos. Ese es un debate bien interesante. Bien, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con visiones y versiones. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, educativa, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Contamos hoy con la grata presencia del maestro Miller Dusan Calderón. Miller, retornando a su casa de estudios, a su morada universitaria, la Universidad Surcolombiana, ¿cómo ha sido la experiencia suya en las cátedras? ¿Qué cátedras ha orientado? ¿Y cuáles podría decir usted que son las experiencias significativas, los aspectos más relevantes del desarrollo de esas cátedras? Bueno, en primer lugar, yo inicié aquí como catedrático y me vinculé sobre todo como asesor de práctica profesional, y allí fue muy significativo haber participado con Gustavo Briñis, Ignacio Murcia, en todo este proyecto de alfabetización, posalfabetización y desarrollo comunitario, donde hicimos algunos trabajos de investigación. Yo hice mucho el del Centro Comunitario Timanco, y pues ahí participamos en un proyecto con varias universidades, que es la Pedagógica, la Universidad del Valle, la Universidad del Cauca, la Universidad Pedagógica Nacional y la Surcolombiana, donde trabajamos un macroproyecto de investigación para la OEA, que tiene que ver con sobre todo repensar cuáles son los nuevos sentidos en la construcción y en la comprensión de los procesos de educación popular en Colombia y también en relación con América Latina, porque siempre se mantenía como el mismo modelo que se impone desde el centro, pero no se ha explorado fundamentalmente cómo es que los adultos, por ejemplo, comprenden sus propias realidades, y pues a partir de allí hubo muchos aportes significativos, sobre todo de Paulo Freire. También después, como profesor de planta, inicié también dictando, por ejemplo, teoría de conflictos. Ya allí participé ya en otro libro que tiene que ver con el diplomado, y escribimos un libro allí sobre lo que fue la experiencia con más de 1.200 personas, no solo del norte, en Neiva, sino de municipios aledaños a Neiva, municipios del norte. Y pues ahí salió también otra publicación de cómo comprender la diversidad de los conflictos que existen en el territorio y cómo también
generar metodologías para su propia transformación. Y pues allí también desarrollamos mucho lo que fue la conceptualización y los métodos que construimos desde la educación popular a raíz del macroproyecto que dirigimos las 5 universidades a las que hacía referencia ahora. Pero igualmente participé también en otras cátedras, por ejemplo, que tienen que ver con, en algún momento trabajé en epistemología, y es evidente que allí comencé ya como a apropiarme mucho de las ideas que han tomado mucha fuerza desde la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, el texto de conocimiento e interés de Jürgen Habermas, y cómo a partir de eso se comenzó a construir en Colombia también una didáctica de la ciencia, de la enseñanza de la ciencia. El doctor Vasco, por ejemplo, aportó mucho en eso y nos orientamos mucho en ese sentido de trabajo para darle una dimensión distinta a la orientación de esa cátedra, que ya no era tanto una retórica sobre el problema de la epistemología, las metodologías, sino cómo a partir de proyectos concretos, específicos, para que de esos proyectos las personas comenzaran a entender y a aprender a investigar, y no como un simple problema teórico, abstracto, que no tenía casi ningún tipo de, como un requisito de académico, sentido, como mayor un simple incidencia, requisito ¿no? académico. Posteriormente vinculé también a la cátedra de Pedagogía, Historia y Pedagogía de la Educación, y ahí tengo una publicación muy interesante que tiene que ver con un replanteamiento de los modelos pedagógicos, y ahora estoy trabajando uno que se llama Modelo Pedagógico Ecocultural, que está muy relacionado hoy con el cambio de la visión sobre la relación entre la naturaleza y la cultura, fundamentalmente a partir de entender que nosotros somos naturaleza y que existe una relación entre naturaleza humana y no humana que nos permite romper con la concepción antropocéntrica y pasar hacia una relación más ecocéntrica del cosmos. Y eso pues derivó en una propuesta también de pedagogía vista desde lo ecosocial, ¿no? Y a partir de allí pues yo pienso que ese es de los últimos desarrollos teóricos que he hecho aquí en la universidad, en el campo pedagógico. Miller, ¿cómo se llama y cómo se llega al macroproyecto que usted orienta en la Vicerrectoría de Investigación a través de proyección social y proyectos especiales? Sí, es una pregunta muy importante, porque antes de llegar a ese megaproyecto, yo llegué precisamente de mis estudios en España y comencé a trabajar aquí inicialmente como mirar cómo construir planes de desarrollo que eran como alternativos, como dicen los indígenas, hay proyectos de vida para la región, y allí pues estuve también contribuyendo con algunas organizaciones políticas que en su época se llamaban de izquierda, y haciendo algunos aportes sobre eso, y ahí me encontré con el caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, más o menos en el año 2007 aproximadamente, y me llamó mucho porque dije, aquí hay algo muy significativo que es un reto intelectual, porque es cómo abordar desde un proyecto específico, que es el proyecto de El Quimbo, cómo mirar cómo funciona el proceso de acumulación de capital por despojo en este tipo de proyecto, para después hacer una comparación con los otros proyectos de represas, no solo en Colombia, en América Latina, en Centroamérica, sino también a nivel internacional. Y pues eso me llevó a mí como a replantear desde esa época, más o menos el 2008, como una línea de investigación que tiene que ver con modelos de desarrollo. Y a partir de allí comencé a mirar preguntas, es decir, cómo en los proyectos estos pues existe una visión del desarrollo, ¿ya? Y cómo eso también lleva procesos mismos de imposición de esa visión, lo que yo llamé el embrujo corporativo, que en alguna oportunidad hablamos de eso, pero cómo al mismo tiempo existe una disputa por imponer un modelo, que es un modelo que viene de las corporaciones transnacionales, que es el modelo extractivista, a través de la acumulación por despojo y la financiarización, pero al mismo tiempo cómo luchar y construir formas organizativas que permita y garantice que las personas no abandonen sus territorios o busquen permanecer en sus territorios después de que sean despojados, como ocurre de manera violenta por parte del capital. Y a partir de allí entonces formulé
el libro, un texto de investigación que era modelos de desarrollo, pero ya le puse un título final después de 10 años de estudio que llamé El Quimbo, extractivismo, despojo, ecocidio y resistencias. ¿Así llama el semillero también o tiene otro nombre el semillero que actualmente dirige? No, en estos momentos yo tengo un equipo que viene trabajando conmigo desde hace mucho tiempo y que posteriormente lo consolidé ya con el macroproyecto institucional en el año 2016, porque entonces entendí que en última instancia la universidad estaba ausente de estos procesos. Yo venía participando por fuera de la institución en esto y no había una comprensión clara de lo que estaba pasando hoy en los procesos de acumulación de capital, pero también me preocupaba cómo esta misma institución había que entenderla desde un territorio donde también existe una disputa por el control del conocimiento, y entonces aquí había dos tendencias, una tendencia que yo llamé los profesionales corporativos que comenzaron a trabajar directamente con la empresa Enel, ¿ya? Y otro sector que era como los profesionales críticos, que estábamos partiendo de una idea distinta de por qué es necesario defender los territorios, defender la vida, la biodiversidad, y pues hay un conflicto que aún está latente. Están en la orilla de las comunidades. En la universidad. Entonces yo comencé a trabajar fue desde la orilla de las comunidades, como usted dice, porque entendí que eso era fundamental. Pero lo más importante de este proceso es comprender que no bastaba simplemente con hacernos la pregunta de cuáles son los modelos que están implícitos y que están en disputa en este momento a través de los macroproyectos, sino también comencé a repensar que frente a esto hay una postura ética y política, que siempre cuando se habla de la técnica y todo, entonces se trata de ocultar que frente a estos megaproyectos existe realmente un Estado que los impone, que es un Estado corporativo, porque ya no existen los Estados sociales de derecho en ninguna parte del mundo, eso es mentira, sino que existen los Estados corporativos y que hoy en día esos Estados corporativos lo que hacen es transformar todas las condiciones y sobre todo las jurídicas para garantizar la invasión de las empresas transnacionales, lo que yo escribí en alguna parte en el libro que llama la legislación para el despojo, ¿ya? Porque ese es un capítulo muy importante. Pero lo más importante en esta investigación es que hice una revisión inicialmente de cómo está funcionando el modelo a nivel de las distintas represas en el ámbito internacional, y pues allí hice seguimiento, por ejemplo, las recomendaciones de la Comisión Mundial para Represas, que se dio más o menos en el 2021, y exploré múltiples investigaciones, unas 15 investigaciones, terminando con una muy importante de la Universidad de Oxford, que tenía que ver con cómo este tipo después de explorar 246 represas en el planeta, pues observó que todas se centran fundamentalmente en el mismo modelo del capital, que interesa es costo-beneficio, pero no miran lo que llaman los fenómenos de las externalidades, y a partir de allí me llamó mucho la atención de sobre todo todas las afectaciones que generan estas empresas, la violación y vulneración de todos los derechos constitucionales, y pues eso a mí me llamó mucho la atención. Miller, le agradecemos su presencia en Visiones y Versiones, creo que se quedan muchas cosas por fuera para tratar, es muy grato tenerlo aquí. No, muchas gracias por esta invitación y espero que en adelante las personas sigan entendiendo que la defensa del territorio y de la vida es una prioridad, y sobre todo ahora que estamos viviendo esta crisis climática tan complicada, y por eso estamos trabajando ya hoy en investigaciones mucho más serias que tienen que ver con las transiciones energéticas justas, y en este momento estamos realizando un diplomado muy serio, el segundo diplomado, tercer diplomado ya que hacemos en el macizo colombiano, donde aspirábamos a tener 40 participantes y tenemos más de 100 personas participando en el diplomado que llama de transición energética justa y agroecología, que tiene que ver con las necesidades de esa región para defender fundamentalmente el macizo colombiano. Miller, gracias por acompañarnos y gracias a ustedes por estar con nosotros. Hasta el próximo programa.